muñecas, dedos. Ok. El ejercicio base. Delante y atrás. Delante y atrás. Hasta aquí tal vez podamos poner las rodillas en el piso. Hacia adelante y atrás. Hasta donde lleguen. Adelante y atrás. Tobillos. Crucemos uno. Tobillos. La otra. Tobillos. Y otra vez. Adelante y atrás. Hasta donde lleguen. Si pueden poner las rodillas en el piso, bien. Atrás. Eso. Adelante y atrás. Ahora, a medida que voy hacia atrás, empiezo a subir un poco la pelvis. Voy adelante, subo la pelvis y voy atrás, despacio. Otra vez hasta donde lleguen. Puede ser acá nomás, subo la pelvis y voy atrás. Adelante y atrás. Voy adelante y arriba y atrás. Voy a hacer lo mismo, pero voy a llevar la cabeza hacia atrás. Cuando voy hacia atrás, subo, cabeza atrás y bajamos. Y otra vez, muevan muñecas y muevan tobillos. Empezamos con esto a calentar hasta ahora. Pueden ir tobillos y muñecas hacia adelante, hacia atrás. Así. Puntas. Rodillas. Calentemos las rodillas un poco. Pueden poner los codos en el piso. Vamos con la otra. Ahora alternado. Bicicletas hacia adelante. Bicicletas hacia atrás. Descanso. Pies juntos, separo. Maripositas. Eso es, arriba y abajo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a juntar los talones un poco más hacia la cola. Separo. Juntamos. Cadera, hasta donde lleguen. Puede ser acá nomás. O pueden bajar un poco más.
Se empieza a abrir esa cadera. Pies separados, vamos 90-90. Esto se llama 90-90. Con pies separados. Y de nuevo, bajamos hasta donde puedan. Hasta acá nomás pueden llegar o acá. Y vamos lado y lado. Vamos bajando. Una pierna está haciendo rotación externa de cadera y esta está haciendo rotación interna. Luego cambiamos. Ahora voy a dejar ambas piernas hacia el lado y voy a mover solo una, arriba y abajo, aquí, arriba y abajo. Entonces abro esa cadera y vuelvo rotación interna, rotación externa, rotación interna de cadera. Abro y juntamos. Vamos para el otro lado. Rotación externa, interna. Una y una. Y volvemos al centro. Ahora va a llevar las manos un poco más hacia adelante. Miren acá. Y vuelvo a hacer el ejercicio. De 90-90. Y después voy a ir llevando las manos cada vez más hacia adelante hasta que cuando gire, llevo esta mano aquí por delante, vuelvo atrás y luego cambio. La otra mano adelante. Entro y cambio de mano. ¿Sí, baby? Sí. ¿Comprende? Adelante y voy cambiando. Si sienten que está muy difícil, las dos manos pueden ir atrás entonces. Y para los que sientan que está muy fácil, pues sin manos. Ambas manos van al frente. Y solo movemos esa cadera. Sin que haya dolor. Giro, movemos. Eso es. Ahora voy a dejar las piernas aquí y solo voy a levantar el pie. ¿Qué me está diciendo acá? Estamos bien. A levantar el pie. Voy de lado, dejo la rodilla en el piso y miren, arriba y abajo. Aquí le estoy haciendo extra rotación interna a esa cadera. Arriba y abajo ese pie. Ambas manos pueden ir en el piso. Y cambiamos. Voy hacia el otro lado. Ahora esta pierna, la rodilla queda en el piso. Y levanto ese pie. Las manos pueden ir tan adelante como necesiten. Que tal vez no puedan levantar ese pie, entonces van más adelante hasta que puedan levantarlo un poco. ¿Está conectado Eric? No se ha conectado Eric. Veo a... Oh, Judith, ok. Arriba abajo. Eso es, rotación interna de cadera. Súper, súper importante. Y aquí miren. Ambos pies separados. Y trato de unir las rodillas aquí, lo que pueda. Si les queda muy difícil, si sienten esa tensión en las rodillas, pues junten un poco más las piernas y solamente aquí. Uf. Yo empiezo a sentir esa tensión en la parte interna de la rodilla, cuando separo los pies mucho. Voy adelante, por eso voy despacio. Aquí. Porque más adelante vamos a hacer un ejercicio mucho más intenso de rotación interna. Entonces vamos por ahora aquí calentando. Sí, todo esto es para antes de ir a dormir. Porque el cuerpo está caliente de todo lo que hemos hecho en el día.
caminar o correr o saltar, lo que hayamos hecho. Bien. Muevan las piernas un poco. Y volvemos al ejercicio base. Manos atrás, doblo rodillas, levanto un poquito la cola y voy hacia adelante y hacia atrás, hasta donde lleguen. Si se sienten un poquitito mejor que antes, entonces ya empezamos a llegar un poco más adelante. Y ya saben, si está muy fácil para los que alcancen, entonces rodillas al piso. Tratar de tocar el piso con esas rodillas. Y si les queda aún más fácil, entonces rodillas al piso y atrás subo la cadera. Voy subiendo la cadera. Mira, subo la cadera para atrás. Adelante, subo cadera y voy atrás. Pero otra vez, hasta donde cada uno de ustedes pueda. Puede ser este nivel básico, o solamente rodillas al piso, o rodillas al piso, subo cadera, voy atrás. Ahora rodillas al piso, subo cadera, mando la cabeza hacia atrás, subo la cadera y bajamos. Este es el ejercicio básico. Aquí. Que regresamos muchas veces durante la sesión. Miren que a la vez también estoy abriendo el hombro, dependiendo qué tan lejos ponga las manos. Si las pongo más atrás, pues mucha más apertura de hombro. Entonces, dependiendo hasta donde ustedes lleguen, ahí por ejemplo, mucha apertura de hombro. A la vez que estoy trabajando tobillos, rodillas, cadera. Esto es un súper ejercicio. Si empiezan a sentir tensión en las muñecas, entonces pueden parar y empezamos a mover las muñecas un poco. Si sienten la tensión en las muñecas, aquí, hacia ambos lados. Esto es. Adelante y atrás. Bien, sentados vamos a hacer flexión de cadera. Esto es flexión de cadera. Y hay muchísimos ejercicios para flexión de cadera. Entonces empezamos con estos que son básicos. Y cambiamos. Arriba abajo, con la rodilla extendida. Flexión de cadera porque la extremidad se acerca al tronco. Estas son flexiones de cadera. Cambiamos. Eso es. Hay un movimiento de cadera que se llama abducción y aducción. Abducción, separar la pierna. Esto es abducción, como abrir la pierna, pues. Abducción. Entonces eso otra vez. Vamos al lado, miren. Hasta donde lleguen. Puede ser acá nomás. Puede ser un poco más amplio. A medida que van calentando, van soltando más esa pierna. Y vamos con la otra. Abducción de cadera. Lado a lado. Eso es suave. Se siente una maravilla. Que se va abriendo esa cadera. Ahora hacemos lo contrario. Del centro, ahora hacia adentro. Desde aquí del centro vamos a llevar la pierna hacia adentro. Miren. Vuelvo al centro. Hacia adentro, hacia el lado contrario. Y vuelvo al centro. Se llama aducción de cadera. Estamos calentando bien despacito. Y cambio de pierna. Aducción de cadera. Las manos pueden ir atrás. Pueden estar recostados contra una pared. O contra una silla. Y voy haciendo este ejercicio. Ok, ahora lo que hacíamos hace un momento. Vamos a hacer otro ejercicio de rotación interna de cadera. Solamente con una pierna. Miren, el pie va hacia adentro. Esto es rotación interna. Del centro hacia adentro. Acá, rotación interna. Si se sienten bien, lo pueden hacer incluso un poquito más. Miren, girando más esa cadera. Solamente con un pie. Giro.
rotación interna de cadera. Y cambiamos de pierna. Al otro. Interna de cadera. Y al final puedo incluso levantar la cadera un poco. Si no, lo pueden dejar así nomás. Mientras van calentando. O subo la cadera y giro un poco más. Rotación interna de cadera. Me están escribiendo aquí. Ah, ok. Y ahora cambio, rotación externa de cadera. Entonces el pie ahora va hacia afuera. Al centro y hacia afuera. Háganle fuerza aquí, a la cadera, a que rote más hacia afuera. Dentro, hacia afuera. Eso es. Traten de dejar la rodilla extendida. Y cambio, voy hacia el otro lado. Rotación externa de cadera, rodilla extendida. Peanut butter and dates and hot chocolate. Oh, yeah. Eso, rotación externa de cadera. Bien. Eso es. Muevan esas piernas. Vamos a hacer extensión de cadera. Y otra vez, hay muchos ejercicios de extensión de cadera. Vamos a hacer uno bien sencillo. Rodillas. Una pierna va a ir atrás y voy arriba y abajo. Esto es extensión de cadera. Vamos a ver de lado. ¿Viendo? Arriba y abajo. Extensión de cadera hasta donde lleguen. Vamos, arriba y abajo. Con una pierna. Extensiones de cadera. Si lo quieren hacer un poco más intenso, entonces el pie que va atrás, no dejen que se rote hacia afuera. Traten de que la punta del pie esté mirando hacia abajo. Y subo y bajo el pie. Cambio de pierna. Extensiones de cadera. Punta de pie mirando hacia abajo. Muy bien, sentados. Y volvemos a ejercicio de maripositas. Aquí. Entonces, a esta altura ya pueden poner los talones un poco más pegados hacia la cola y bajar más esas rodillas. Aquí en esta altura de la sesión ya podemos colocar las manos aquí adelante agarrando los pies, o si todavía necesitan pueden poner las manos atrás o estar recostados contra una pared todavía y vamos maripositas, a tratar de bajar más esas piernas. A mí me gusta poner las manos ya adelante e incluso ayudarme con las manos sobre las rodillas, cualquiera que sea su nivel, te van ayudando ahí. Entonces aquí estamos haciendo aperturas de cadera también. Y estamos haciendo flexión de rodilla. Vamos, arriba y abajo. Eso es. Incluso cuando ya me empiezo a sentir un poco mejor de todo este movimiento, entonces me gusta empezar a subir los pies e ir bajando. Subo los pies e ir bajando. A veces uno puede, ya en estas alturas, poner un bloque de yoga y bajar aún mucho más. Pero vamos despacio, mientras vamos bajando. Y si se sienten este ejercicio muy fácil, entonces pueden hacer la flexión hacia adelante, a irse hacia adelante, mientras voy bajando las rodillas, hago presión a las rodillas, voy hacia adelante. El pecho adelante. Incluso voy a poner la frente en el piso. Aquí. Pero nos mantenemos en movimiento. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Oh, se siente esa apertura de cadera. Tremendo. Muy bien. Muy gracias. A ver, vamos con mi ejercicio favorito. El ejercicio favorito mío, el squat. Y aquí hay varios niveles de squat. Puedo
dejar las manos atrás y tratar de poner los pies lo más pegados a la cola posible, a los talones. Puedo elevar los talones e irme hacia adelante y buscar el squat aquí con los talones arriba, dejar los pies en el piso si necesitan, o bajar los talones y quitar las manos del piso. Squat. Pues cualquiera que sea su nivel, en el que estén, aquí arriba, atrás, talones arriba, pero vamos a llegar aquí a squat. Y empiezo a mover la cadera, lado a lado. Miren aquí, moviéndome de lado a lado. A medida que se van sintiendo mejor, voy tratando de bajar una rodilla hacia el piso, despacio. No debe haber dolor, pero sí se debe sentir un poquito el trabajo. Si se sienten mejor, la rodilla va hacia el piso. Si todavía no sienten que puede llegar hacia el piso, no importa, se quedan acá nomás. El movimiento, o acá talones y voy girando, miren, de lado a lado. O pueden incluso poner un apoyo debajo de los talones. La idea es tratar de buscar esta posición de squat. Squat es sentadilla profunda, aquí. Entonces sentadilla, vamos bajando. Listo, descansen un momento, muevan las piernas. Y ahora vamos a girar el tronco de lado a lado. Aquí, miren, giro, giro. Al nivel que lleguen. Las manos pueden ir al piso o pueden ir acá al lado a lado. Muy bien, y vamos a squat. Y ahora en squat vamos a tratar de llevar los codos o el pecho hacia abajo, codos al piso o pecho hacia abajo. En el nivel en el que estén, puede ser otra vez de nuevo con los talones arriba y voy bajando acá, o talones abajo, adelante y atrás. Eso. Aquí, un balanceo. Voy respirando profundo. ¿Me alcanzan a escuchar bien ahí? Déjenme saber si me escuchan. Adelante y atrás. Wow, se empieza a calentar aquí. Muchísimo la cadera. Con ese movimiento. Entonces voy balanceos. Si el codo llega al piso, entonces pueden poner el antebrazo en el piso, completito. O incluso la cabeza al piso. Wow. Y vamos atrás, respiro. Descansen ahí. ¿Se acuerdan del ejercicio base? ¿Me escuchan ahí? Escríbenme ahí si me escuchan. Héctor, Rafa, Nincelion, Johandri. Déjenme saber si me escuchan ahí. Escriban un mensajito. Vamos al ejercicio base. Manos atrás. Y voy hacia adelante y hacia atrás. Ya a esta altura me empiezo a sentir mucho más calientito las articulaciones. Puedo bajar un poco más. Boom. Recuerden, ahora voy arriba y atrás. Cadera arriba y atrás. Arriba y atrás. Y atrás. Siguiente ejercicio. De rodillas. Pueden apoyarse en una pared o en una silla para hacer este ejercicio. Yo lo voy a hacer aquí sin apoyo. Voy a ir hacia atrás. Voy a colocar el empeine en el piso. Empeines en el piso, voy a ir atrás y adelante. Un poquitito nomás. Puede incluso hacer esto. Atrás y adelante.
Reverse Nordic. Atrás y adelante, lo voy a hacer de frente. Atrás y adelante. Eso es. Muy bien. Ahora, a ver si alcanzan a sentarse en los talones. Si no se alcanzan a sentar en los talones, pueden poner algo debajo. Una almohada, una cobija. Y se sientan ahí, para sentarse aquí. En esta posición. Eso es. Desde aquí quiero que separen un poquito las rodillas. Esta posición va a ser más fácil todavía. Y desde acá, vamos a poner las manos a ir hacia adelante, posición del niño. Y atrás. Entonces, rodillas separadas, pies juntos. Adelante, como si fuese a bajar el pecho al piso y atrás. Despacio. Adelante y atrás. Si pueden hacer esto, tal vez puedan separar los pies un poco y tratar de bajar la cola al piso. Aquí ya tengo la cola en el piso. Voy a mostrar de lado. La cola queda en el piso. Pero para que sea más sencillo de hacer eso, separen las rodillas. Queda mucho más fácil. Porque sí, la idea va a ser más adelante que las rodillas estén juntas y sentado en el piso. Pero para empezar, así. Si todavía no les llega la cola al piso, entonces ya saben, pueden sentarse en los talones o sentarse sobre una almohada o algo más alto. Ya tengo la cola en el piso. Y desde acá vamos a hacer este ejercicio, levantar la cadera e ir hacia arriba y levantarme aquí de rodillas. Entonces voy abajo, subo la cadera y va. Si necesitan usar las manos, háganlo. Usen las manos, apoyo, subo y bajo despacio usando las manos. O si no necesitan ya usar las manos, voy despacio, subo y abajo, pelvis hacia arriba y abajo, pelvis arriba. Eso es. Si les queda muy fácil este ejercicio, para algunos de ustedes que ya les quede demasiado fácil, vamos a empezar a irnos hacia atrás. También lo pueden hacer si están en una posición más arriba y ayudándose con las manos, pueden ir hacia atrás poniendo las manos aquí. Hasta donde lleguen, hasta donde sientan la tensión, van a sentir una tensión tremenda, los cuádriceps. Y en este músculo que va de atrás hacia adelante, que se llama el psoas ilíaco, van a sentir ese estiramiento brutal. Entonces la idea es ir hacia atrás hasta donde lleguen, no tienen que llegar hasta acá atrás, hasta donde lleguen y vamos arriba. ¿Listos? Psoas ilíaco. Extensor de cadera. Atrás, arriba, aquí me gusta llevar los brazos hacia atrás. De arriba. Sé que pueden sentir la tensión en las rodillas, ¿sí o no? Entonces vamos despacio con eso. Atrás. Brazo arriba. Eso es. Y voy arriba. Aquí voy a llevar rodillas hacia arriba y vamos a hacer un ejercicio mucho más intenso para los tobillos. Y les voy a mostrar aquí. Esto es súper intenso para los tobillos.
hasta donde lleguen. Mostrémosles de lado. Aquí, miren el tobillo. Entonces, tobillos y pies. Súper intenso este ejercicio. Entonces, hasta donde lleguen. Si solo pueden levantar un poquitito las rodillas. De arriba y de abajo. Solo de frente. Ese ejercicio me gusta hacerlo incluso desde la posición de acostado. Acá. Y arriba. Bien, descansamos. Para mí esta ya es una posición de descanso, entonces puedo descansar acá. Ustedes, si necesitan, estiren las rodillas y nos sentamos ahí, respiro. Estando en esta posición también me gusta ir hacia adelante, manteniendo la posición doblado, y voy hacia adelante hasta donde pueda. Entonces aquí tengo la cola en el piso, voy hacia adelante. Se siente mucho más, sí. Muy bien, sentados, extiendo rodillas, respiro. Vamos a empezar a rodar un poco la espalda. Entonces, me recuesto, rodillas dobladas, voy a rodar un poco la espalda. Las manos van por debajo de las rodillas. Y a ver si me puedo hacer esto nomás, solamente rodar un poco y levantarme, sentarme otra vez. A rodar y a sentar. Eso es. Bien. Si se sienten cómodos con ese ejercicio, se quedan ahí, quietitos. Para los que quieran ir un poco más allá, vamos a tratar de llevar los pies hacia atrás, por encima de esa cadera y atrás. A mí me gusta hacerlo desde acá, esta posición, pies arriba, voy atrás y vuelvo. Si lo vieron, despacio. Y me gusta hacerlo con piernas extendidas, pero lo pueden hacer con rodillas dobladas, solamente hasta la mitad, o si pueden, todo el movimiento completo, de los pies hacia atrás y vuelvo arriba. Vamos. Por supuesto, también se activa el core, ese abdomen tremendo. Y respiramos. ¿Lo sintieron? Ahora, un poquito más de intensidad. Ya saben que dependiendo cómo se sientan, se quedan en el nivel que se sientan bien. Pero ahora, para más intensidad, voy a entrelazar los dedos por detrás, empujo las manos hacia abajo y sigo llevando los pies tan atrás como pueda. A ver, les muestro. Entonces voy abajo, entrelazo los dedos y atrás. Muy bien. Y ahora cambio el cruce de los dedos. Estaba aquí, ahora voy aquí. Y otra vez, hacia atrás. Wow, se siente tremendo.
Y vuelvo al centro. Respiro. ¿Cómo lo sintieron? Para más intensidad, les voy a dar un ejercicio más. Y es que al final de llevar las piernas por encima, voy a doblar las rodillas y a tratar de tocar el hombro con las rodillas. Vamos a ver si les puedo mostrar de lado aquí. Pues el hombro quedaría, a ver, quedaría aquí el hombro. Les voy a mostrar un poco acá. Ahí. Entonces llevo las piernas por encima, estiro, brazos abajo y al final doblo las rodillas. Y bueno, ¿listo? Vamos a hacerlo. Bien. Va. Hacia atrás, respiro. Exhalo. Y rodillas. Y bueno. Se siente bastante. Cuello, hombros, codos, muñecas, cadera, rodillas, tobillos. Qué movimiento, qué ejercicio ese. En yoga se le llama halasana. Wow. Vamos moviendo ahí porque lo vamos a volver a hacer. Vamos a volver a hacer. En el nivel que cada uno de ustedes, si hasta ahora están haciendo balanceos, bien, perfecto. Ahí se quedan. Es un ejercicio súper bueno para abrir el pecho, abrir las vías respiratorias si se sienten congestionados. Ahora el problema es llegar a esa postura, porque puede que sientan la congestión, pero todavía no pueden hacer esta postura. Entonces, por eso hay que empezar despacio, como hemos venido haciendo toda la sesión, despacio. Voy a hacerlo otra vez. A mí me gusta hacerlo muchas veces. Esto, recuerden, todo esto es antes de irme a dormir. Y ahorita empiezo a bajarle la intensidad, pero estoy aprovechando que el cuerpo está muy móvil de todo lo que he hecho en el día. Entonces, vamos otra vez. Atrás. Y al final las rodillas. ¿Cómo está el fighting here? Wow, y vuelvo al centro. A veces después de este ejercicio dan ganas de toser o de ir a sacar flemas. Bienvenidos, lo pueden hacer. Wow. Respiro profundo. Inhalo por la nariz. Y exhalo. Vamos a hacerlo una vez más. Es más, todos los que me están viendo ahí o los que se han inscrito al canal, van a tener que llegar a este ejercicio. Si siguen practicando conmigo, van a llegar a este ejercicio. Y van a sentir muchas de las cosas que les estoy diciendo. Muchos de los beneficios. Vamos, una vez más. Piernas. Mano atrás. Nos fuimos. Arriba.
atrás. Y rodillas. Y descansamos. Bien. Vamos hacia adelante hasta donde lleguen. Manteniendo las rodillas extendidas. Pueden poner las manos en los muslos, en cuádriceps o adelante. En la tibia. O tal vez en los pies. O tal vez puedan llegar las muñecas hacia adelante. Y voy a ir hacia adelante y hacia atrás, despacio. En el nivel en el que se sientan bien. Wow, Mr. Beast me está escribiendo. No, ya quisiera. Ya quisiera que Mr. Beast me estuviera escribiendo hoy. Adelante y atrás. Entonces, si solamente pueden llegar acá, entonces van haciendo este movimiento un poco. Adelante y atrás. A donde lleguen. Adelante y atrás. Movimientos de cadera. Piernas separadas. De nuevo, hasta donde alcancen. Voy separando las piernas. Y voy a mover esa cadera adelante y atrás. Adelante y atrás. Puntas de pies. Vamos hacia adelante, hacia atrás. Si se sienten muy tensos todavía la cadera, pueden hacerlo recostados contra la pared. No separen las piernas tanto. Pero si se sienten bien, pueden incluso llevar los codos hacia adelante. Aquí, miren. Codos adelante y atrás. Entonces vamos codos adelante y atrás. Mientras que voy subiendo esa cadera. Es un movimiento muy sutil de la pelvis. Pero va hacia adelante y hacia atrás. O incluso un poco más. Brazos adelante. Incluso la frente en el piso. Si llegan. Si no, todavía un poco más arriba. O incluso la nariz o la quijada en el piso. O el pecho. O el abdomen en el piso. Oh. Así. ¿Ya? Vamos, pero vamos haciendo el movimiento. Y luego empezamos a movernos aquí, de lado a lado. Hacia un lado y hacia el otro. Lado a lado. ¿Me escuchan bien? Escríbanme ahí si me escuchan. ¿Quién está ahí conectado? Eric, escríbame. Freddy, escúchame. ¿Me escucha ahí? Aquí está ahí Lucho. ¿Quién es? Bueno. Alguien que me escriba si me están escuchando bien ahí. Si se sienten bien con este ejercicio, va un brazo hacia adentro, miren. Y el otro va a ir arriba. Puede ser acá nomás. Ahí estaría bien. O, si se sienten bien, vamos bajando un poco más, casi que a tocar el pie. Y luego cambio. Subo el brazo y voy hacia el lado. Mientras voy respirando profundo. Ahí me escribieron. No alcanzó a ver hasta allá. Bueno. Lado a lado. Hacia un lado y hacia el otro. Mañana tal vez salga otra vez en vivo y les enseño unos tips para llegar al squat, a la sentadilla profunda. Vamos a ver, tal vez. Otra vez hacia adelante, hacia atrás. Si sienten mucha tensión en la cadera, junten las piernas un poco más y voy hacia adelante, hacia atrás. Aquí me gustaría aprovechar porque el cuerpo está bien calientito. Voy respirando. Y trato de poner
No solo la frente, ni la nariz, ni la quijada, ni el pecho, sino el abdomen. El abdomen al piso. Oh. Todo hacia atrás. Uf. Bien. ¿Qué tal si hacemos flor de loto, posición de loto? ¿Saben cuál es la posición de loto? Flor de loto, ahí lo muestro un poquito más adelante. Posición de flor de loto. Aquí. Esta es la posición de flor de loto. Para llegar ahí, entonces, primero empezamos a cruzar las piernas, normal, cruce normal, hacia el otro lado. Luego sin manos, poder cruzar las piernas así. Esto es como la tarea, hacer estos cruces todos los días, varias veces. Aquí, cruzar, manos arriba, activen ese core y a la vez abran esa cadera. Uf. Eso, si se sienten cómodos pueden llevar una pierna hacia arriba, la otra queda abajo. Esto se llama medio loto, posición de medio loto. Y luego cambio, la otra iría arriba. Posición de medio loto. Pueden empezar solamente a cruzar la pierna aquí y hacer este movimiento, miren. Cadera. La pierna puede empezar o bien abajo, el cruce, o incluso ir subiendo hasta arriba, hasta la cadera. Y luego con la otra, hasta donde lleguen ustedes, hasta donde se sientan cómodos. Y una vez que lleguen ahí, entonces empiezo a hacer balanceos. Balanceitos. En el nivel que cada uno se sienta mejor. Entonces voy a hacer flor de loto, es con ambas hacia arriba. Y una vez que tengamos la flor de loto, ahora la idea es tratar de juntar las rodillas. Bajar aquí. Hasta donde lleguen, sin que haya dolor, ¿no? Sin que vaya a haber ningún dolor punzante en las rodillas o algo así. Si quieren ir un poco más, entonces desde esta posición de flor de loto, me voy a ir hacia atrás. Pero miren cómo voy a hacer el balanceo. Subo, rodillas, bajo las rodillas y abro la parte frontal, aquí. Y si me siento aún mejor, subo los brazos y estiro y mantengo. Y voy arriba, salgo de la posición de flor de loto y cambiamos, porque ahora tenía la rodilla derecha encima, ahora va la izquierda encima, derecha acá. Otra vez trato de juntar las rodillas para los que puedan. Y aquí, voy hacia abajo, abro la parte frontal, me acuesto, abro ese pecho, arriba esa pelvis y al final, brazo arriba. Y voy arriba. Y salgo de la posición del otro. Bien. Muy bien. Muevan esas rodillas. ¿Se acuerdan del ejercicio base? El ejercicio básico con el que empezamos. Vamos a hacerlo otra vez. Manos atrás. Doblo rodillas y voy hacia adelante. Y hacia atrás. Adelante. Tal vez ya puedan llegar un poquitito más adelante. Tal vez muchos más de ustedes puedan ya poner las rodillas en el piso. Adelante y luego subo cadera y voy atrás. Adelante, subo cadera, voy atrás. Adelante, subo cadera, voy atrás. Adelante, subo cadera, voy atrás. A ver, ¿cuántos pudieron hacerlo?
Cuéntenme si lo sintieron mejor. ¿Quién está ahí? Lucho, Héctor, Violeta, wow, Laura. Have fun, baby. Boom. Boom. Ya casi. Voy a mostrarle el siguiente ejercicio. Es desde esta posición. A esta posición se le llama la posición del héroe. Así, sentado aquí. O se llama, en sánscrito se llama Virasana. Pero voy a bajar y voy a intentar hacer un poco de arco en esta posición. A ver, les voy a mostrar. Bajo, cabeza en el piso y voy atrás. Y subo. Arriba. Boom, boom, boom. 1, 2, 200 and rest. Oh. ¿Lo vieron? Lo voy a hacer de frente. Si todavía no llegan a esa posición, van a llegar si siguen practicando conmigo. Si no, por ahora se mantienen acá, descansando en esta posición. O ya saben, sentados en los talones o sentados sobre una almohada o algo más alto. Hasta que puedan llegar a ese nivel de tener ese espacio en la articulación, porque eso es lo que estamos buscando aquí. Tener espacio en todas las articulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lo que quieran, para que se puedan mover mejor, para que puedan practicar el deporte que ustedes quieran, sin que haya dolor. Por eso el título de este video es ese. Muévete conmigo para tener un cuerpo sin dolor. Bueno, va otra vez. Otra vez. Brazo y arriba. Posición del niño. Hi. Hi, Chupisi. Bueno, ya estamos terminando. Escríbanme si me escucharon bien ahí. ¿Me alcanzan a escuchar bien desde ahí? O tal vez necesite un micrófono para las otras sesiones. Escríbanme. Déjenme saber. You sleepy, baby? Me too. A propósito, aquí estamos a 26 grados Fahrenheit. O sea, está frío allá afuera. Nieve por todo lado. Bueno, ya los voy a dejar. Gracias por estar ahí conectados. Hay que practicar. Mañana nos vemos en la noche. Wow, mucha gente se conectó aquí. Poderoso. A ver si me alcanzaban a escuchar. Sí, los mensajes aquí. ¿Me alcanzaban a escuchar o no? Bueno. Poderoso. Nos vemos mañana en la noche. Voy a salir de la sesión. Y aquí seguiremos. Hay que moverse.
para tener un cuerpo sin dolor. Nos vemos mañana.